Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Tenga buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que nos estés escuchando. Que la paz del Señor y las bendiciones de nuestro Dios eterno sean para contigo, para con tus familias, y que Él sea quien nos dé la sabiduría, la inteligencia, el tiempo y la gallardez de buscar en su santa palabra la dirección a la cual debemos caminar en este mundo. Ahora bien, estimado y apreciado amigo, vamos a continuar con lo que es el estudio del capítulo 3 de Daniel. Hemos venido estudiando el 1, el 2 y ahora estamos en el versículo 5 del capítulo 3. Pero antes de hacerlo, quiero pedirte que inclines tu rostro a donde estás. Quiero pedir la dirección de nuestro Dios para que Él sea quien nos dirija y nos ayude a estudiar su palabra. Porque si nosotros lo hacemos por nuestras propias fuerzas, vamos a equivocarnos. Nosotros podemos no interpretar bien la palabra de Dios conforme a lo que Dios quiera, y es que ella misma se interpreta. Vamos a estar tentados a dar interpretación propia a ellas. Por lo tanto, vamos a pedir la unción de su Santo Espíritu para que sea Él el que nos ayude a interpretar su palabra, que sea Él quien nos dé la sabiduría y así sucesivamente nosotros podamos dar la honra y la gloria a Dios cuando Él transforma nuestras vidas por el estudio de su palabra. Dado que Él dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Oremos. Padre y Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Oh Dios eterno, acuérdate de nosotros, que somos barro. Tus manos nos formaron del barro y tu poder nos dio vida. Por eso te pedimos, oh Dios, que hoy somos como la hierba del campo, que pocas horas después pasa su vida, se marchita y deja de ser. Acuérdate de nosotros y danos tu Espíritu Santo para que mientras esa vida exista en nosotros, podamos darte la honra y la gloria a ti de todo nuestro ser, de lo que nos das, de lo que inclusive nos restringes, para que nosotros podamos llegar a tus pies y podamos ser salvos. Bendito seas, como dijo Job, Dios da y Dios quita, bendito sea su nombre. Oh Padre eterno, queremos ser como Job, poder decir, bendito eres cuando hay abundancia y bendito eres cuando hay escasez o cuando no hay nada. Oh Dios eterno, quisiéramos tener esa fe que tuvo Job, que tuvo Daniel, que tuvo Abraham, que tuvieron tus hijos en el pasado y que aún tienen hijos tuyos en el presente. Y es por eso que pedimos tu Espíritu Santo para que nos guíe,
al estudio de tu palabra, porque como ya hemos dicho, es ella la que nos va a cambiar. No es mi esposa, o tu esposo, o tu hijo, o tu padre el que te cambia. No es tu pastor, no es tu sacerdote, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que te cambia es la palabra de Dios que tú estudias y escudriñas. Y es por eso que estamos estudiando tu palabra en este momento. Es por eso que estamos escudriñando tu palabra en este momento. Gracias, oh Padre, en el nombre de tu Hijo amado te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias y te honramos. Amén. Bien, estimado amigo, gracias por seguirnos por la radio 930 AM o por cualquiera de los canales de YouTube o Facebook, Laicos en Acción. También si tienen alguna petición de oración pueden hacerlo al teléfono que está saliendo en pantallas, aquellos que nos están viendo, o aquellos que nos están escuchando pueden hacerlo al 84 64 11 11. Puedes ahí por medio de WhatsApp mandarnos un WhatsApp y nosotros vamos a orar por ti. También te damos gracias por seguirnos por Facebook o YouTube en Laicos en Acción. Ahora bien, vamos a comenzar lo que es nuestros versículos temas o nuestros versículos lemas. ¿Por qué es importante? Porque todo esto que estamos estudiando en sí, lo que es la profecía, es importante para nuestras vidas porque esto nos va a hacer que aumentemos nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? ¿En los próximos gobernantes de Costa Rica? ¿Nuestra fe en mi trabajo? ¿Nuestra fe en mi capacidad? No, nuestra fe va a ser aumentada en la palabra de Dios. Va a ser aumentada en Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo veo estas maravillas, que inclusive nos habla en Éxodo que Dios hace maravillas, y en Daniel 12 también nos habla de que Dios hace maravillas. Cuando yo veo estas maravillas, que Dios ha predicho el futuro miles y miles y miles de años. ¿Por qué digo miles de años? Porque antes de la creación del mundo, no es que el mundo tenga miles de años, pero antes de la creación del mundo ya Dios sabía que Adán y Eva habían de desobedecerle y Cristo se había ofrecido. El mundo tiene apenas 6,000 años, según la Biblia, 6,000 y un poquito, tal vez 6,000 y resto de años ya va a cumplir o va a entrar al año 7,000. Según registros bíblicos, no estoy hablando de parte de la ciencia, porque la ciencia tiene otros cálculos y muchas veces, en cierto sentido, tiene razón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Dios vino a crear, ya la tierra existía. Dios vino a ordenar las cosas, pero ya la tierra como tal existía. ¿En qué momento la creó? No dice la Biblia. Él dice que vino a ordenar las cosas, hizo la luz, hizo todo, pero ya el agua, el mar, la tierra como tal existía en la tierra. Entonces ellos dicen, bueno, la tierra según los cálculos de ellos tienen millones de años. La Biblia no nos relata eso, pero lo que nos dice es que ya existía como tal. Ahora bien, Dios la había creado no sé cuánto tiempo atrás. Pero vayamos a Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por estatutos, poner por obra todos sus mandamientos, que yo os prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, Jehová mi Dios ha hablado. Y por el mismo hecho de haber hablado, todo lo que él dijo se va a cumplir. Nada de lo que Dios ha dicho va a dejar de cumplirse. Porque la misma palabra dice que Dios no es hijo de hombre, ni hombre para mentir. Vayamos a Éxodo
15:26. Dice lo siguiente: si oyereis atentamente la voz de ¿quién? ¿De Moisés? No, dice la voz de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque en Éxodo 19 y Éxodo 20 Dios prepara al pueblo para decirle cuáles son sus mandamientos. Y dice, y dijeres y dieres oído a sus mandamientos. Si escuchamos la voz de Jehová e hiciéremos lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios, tu sanador. Ahora bien, sabemos que Dios hizo caer sobre Egipto las 10 plagas. Pero los egipcios no solo padecían de las 10 plagas en ese tiempo cuando Dios quiso sacar al pueblo de Israel de Egipto. Según estudios, los egipcios padecían de muchas otras enfermedades que no son muy diferentes a las que nosotros padecemos hoy. ¿Pero por qué padecían de este tipo de enfermedades? Bueno, básicamente no sé si has oído una frase que dice, tú eres de lo que te alimentas. Y es fácil. Mete grasa, mete azúcares, mete harinas demasiadas a tu cuerpo y ¿en qué te conviertes? ¿Cómo está su salud? Por eso Dios estableció para su pueblo una dieta especial. Y Él no está diciendo que su pueblo es solo Israel. En el Nuevo Testamento dice que nosotros somos injertados en el árbol. Y ese árbol es Cristo. Aquellos que no éramos hijos llegamos a ser hijos porque somos adoptados por Cristo Jesús. Ahora bien, vayamos a Deuteronomio 28:15. Dice, pero acontecerá que si oyereis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir, pero acontecerá que si no oyereis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios que Moisés les está recordando, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Quieres saber qué es lo que le pasará a los impíos? Bueno, ya Dios lo ha establecido que le va a pasar. ¿Quieres saber qué es lo que le pasará a Satanás? Léase el capítulo 21 de Apocalipsis. Busque en la Biblia acerca del lago de fuego. Busque en la Biblia acerca de cuando Dios derrama las copas de ira sobre la tierra. Eso le pasará a los impíos, a los que no quieren escuchar ni obedecer a Dios. Ahora bien, vayamos al capítulo 3 de Daniel. Capítulo 3, versículo 5. Habíamos estado hablando acerca en el programa anterior de los instrumentos musicales que el rey utilizó. ¿Para qué? Para persuadir a las personas a que se inclinasen. Ahora sí, vayamos al verso 8. Al verso 6. Dice lo siguiente: y cualquiera que no se postrare y la adorare, está hablando acerca de la imagen, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Si la pompa y la gloria no persuadían, si la música no persuadía a estas personas a postrarse ante una estatua que era contrario a lo que Dios había establecido en su ley, si todo eso no lo persuadía, el rey tenía
una segunda o tercera opción, que era precisamente un horno de fuego. Es interesante porque eso mismo pasa hoy en día. Si no te persuaden a hacer lo que ellos dicen, te amenazan. Y esto era una amenaza que tenía el rey. Si no piensas como yo pienso, te amenazan. Si tú estudias la palabra de Dios y Dios te dice en su palabra, no es conjetura tuya. Si Él te dice en su palabra que debes obedecer los 10 mandamientos, y tú llegas y le dices a tu pastor, a tu sacerdote o a quien sea y le dices, bueno, eso no es así. Y si no haces lo que yo te digo, te excomulgo, te borro, te saco de la iglesia. Y así lo vemos en el pasado. Si la pompa y la gloria que tienen no te persuaden a ese, te amenazan para hacerlo. Ahora bien, sigamos en el verso 7, a ver qué es lo que sigue diciendo. Dice que él tenía un horno de fuego ardiente para meter a aquellos que no se postraban. El 7 dice, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero si el 8, por eso mismo, dice, por esto en el mismo tiempo algunos varones caldeos llegaron y denunciaron a los judíos. Había ahí unos varones que no habían obedecido la orden del rey. Después de que se tocaron todo tipo de instrumentos para persuadirlos, después de que se hizo toda aquella organización, estos hombres no se postraron ante la estatua y permanecieron de pie. Pero veamos, en el versículo 8 dice que llegaron unos caldeos a denunciar a los egipcios, a los judíos. ¿Quiénes eran estos caldeos? Pues vayamos al capítulo 2 y veamos quiénes eran los caldeos. Los caldeos eran los máximos científicos del reinado de Babilonia. Era lo máximo que tenía el reinado de Babilonia. Es más, supuestamente ellos eran mucho mejor que el rey. En enigmas, en cosas por saber, en ciencia y así sucesivamente. Pero estos caldeos es interesante porque no habían olvidado lo que habían pasado en el capítulo 2. ¿Qué era lo que habían pasado? Habían sido puestos en ridículo por el Dios del cielo. No por Daniel y sus compañeros. Por el Dios del cielo habían sido puestos en ridículos. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo hizo ver ante toda la nación que ellos no tenían ningún poder, que ellos no conocían nada del futuro como ellos creían. Y entonces estas personas ahora dicen, ahora es tiempo. Aquí es donde nos sacamos el clavo. Y llegan donde el rey y en el versículo dice para denunciarlos. ¿Y qué es lo que iban a denunciar? Oh rey, vea lo que dice precisamente en el versículo 9. Y hablando y diciendo al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vives. El 10 dice, tú, oh rey, pusiste ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y el de todo instrumento musical se postrara y adorara la estatua. O sea, le dice, rey, acuérdate lo que dijiste, lo que hablaste, tu palabra como rey. Sigue diciendo el 11,
y el que no se postrara y la adorara fuera echado al horno de fuego ardiendo. El 12. Hay unos varones judíos los cuales tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. O sea, estas personas eran importantes e influyentes en Babilonia. Estos tres amigos. Y de una vez les dicen cómo se llamaban. Dice Sadrach, Mesach y Abednego. Los nombres que ellos habían puesto. En el capítulo 1 estudiamos un poco acerca de estos nombres que les habían puesto y por qué les habían puesto estos nombres. Estos varones, oh rey, no han hecho, dice mi traducción, cuenta de ti. O no han hecho caso de lo que tú has dicho. En otras traducciones. No adoran a tus dioses. O sea, en Babilonia había muchos otros dioses. Dice, ellos no adoran a tus dioses. No adoran a la estatua de oro que tú levantaste. Entonces estas personas llegan y dicen, bueno, aquí es donde los eliminamos. ¿Se acuerdan de Abel y de Caín? ¿Por qué Caín mata a Abel? ¿Qué es lo que está pasando? Resulta que estos tres jóvenes que estaban ahí, también no se dice acerca de Daniel, parece que Daniel no estaba entre ellos. Parece que Daniel estaba en otro lugar atendiendo asuntos del rey. Pero resulta que estos tres jóvenes, en la Biblia no relata que estos tres jóvenes andaban acusando o condenando a los caldeos. Estos tres jóvenes se dedicaban a cumplir la parte que les tocaba. Estos tres jóvenes adoraban al Dios verdadero. No se inclinaban ante otros dioses ni les adoraban, como bien decían los caldeos. Pero ¿por qué Caín mata a Abel y por qué estos caldeos denuncian a estos tres jóvenes? ¿Por qué los judíos mataron a Cristo? Es la misma razón, exactamente la misma razón por la cual ellos hacen esto. Y esa razón es porque el testimonio de ellos hacen ver los pecados que tienen los malos. El testimonio de estos hebreos honrados 100%. Más adelante en los capítulos sucesivos de Daniel vamos a ver otro ejemplo de Daniel. Dice que estos hombres no encontraron tacha alguna para acusarlos. Nada, absolutamente nada. Dicen conforme a Daniel, dice que no había tacha alguna, excepto porque Daniel era fiel a Dios. Él cumplía la ley de Dios al pie de la letra. Es lo único que usaron. Precisamente eso mismo pasó con Abel. Cuando Caín mata a Abel, Caín no tenía nada por qué llegar a donde Adán y decirle, vea papá, Abel está haciendo esto. Como Abel se rehusaba a hacer lo que Caín hacía, se rehusaba a desobedecer a Dios, Caín comienza a odiarlo porque el testimonio de Abel delata el pecado de Caín. El testimonio de Cristo delataba el pecado de los dirigentes judíos. El testimonio de estos tres jóvenes delataba el pecado y lo hipócrita y mentirosos que eran los caldeos, los adivinos y los magos del reinado de Babilonia. Antes de que llegaran estos jóvenes, estos caldeos, adivinos y magos ya existían, pero no habían sido confrontados por personas que adoraran y obedecieran al Dios verdadero. Y entonces ellos decían, si le eliminamos a estas personas, nosotros otra vez vamos a obtener el privilegio del rey,
no va a haber nadie que nos diga cuán falsos y mentirosos somos. Resulta que eso mismo va a pasar en el futuro. Los hijos de Dios no odian al pecador. Llámesele como llámese al pecado. Ladrón, asesino, prostituta, llámesele como, no odian al pecador. Aman al pecador, pero odian el pecado. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo ama al pecador, vino a morir por el pecador, vino a salvar al pecador de sus pecados, no al pecador en sus pecados, que es muy diferente. Y él dice, si el pecador se arrepiente y deja la maldad y vuelve a mí, sus pecados son perdonados y no me acordaré más de ellos. Cristo ama al pecador y los hijos de Dios también aman al pecador, pero ellos no pueden, escuche la palabra, no pueden pecar. Porque el Dios del cielo los mantiene de pie como mantuvo de pie a estos tres jóvenes. ¿Por qué estos tres jóvenes no doblegaron rodillas, aún inclusive con todo lo que se había hecho, música, preparativos y el horno de fuego que estaba ahí encendido? No era que estaba apagado y tenía leña, no, estaba encendido ya. Pues el Dios del cielo los mantuvo en pie porque ellos buscaban de Dios constantemente, ellos estudiaban la palabra de Dios, ellos conocían cuáles eran los preceptos y mandamientos de Dios. Y es por eso que ellos se sostuvieron de pie. Ahora bien, como hemos venido hablando, los paganos, si no logran persuadir a los hijos de Dios que deshonren a Dios, ellos tienen otra alternativa y es destruirlos. Sabemos quién está detrás de todos ellos, que es Satanás. Sabemos bien que Satanás los insta a hacer esto. ¿Quién estaba detrás de Caín? Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás no quería que se le diera la honra y la gloria a Dios. Satanás quería que se honrara a él. ¿Y por medio de qué? Por medio de instrumentos humanos, por medio de lo que yo pienso que Dios dijo, no lo que Dios dijo. Mira lo que pasó con Caín. Dios pidió exactamente que debía ser un animal y con sus especificaciones. Y el mejor animal que simbolizaba a Cristo era el cordero, porque era manso y humilde. Y su blancura, su pureza, tenía que ser sin tacha alguna. Tenía que haber vida y derramar sangre para que el pecado sea perdonado. Tenía que haber muerte. Pero Caín dijo, yo creo que lo que Dios está diciendo es que lleve lo mejor que yo tengo. Ese es uno de los graves problemas de nosotros hoy en día. Yo creo. No, es escrito está, como dijo Cristo. Cuando llegó Satanás a tentarlo, ¿qué dijo? Satanás le dice, me manda tu Padre del cielo. Era cierto que el Padre estaba en el cielo, correcto. ¿Ha visto que tienes mucha hambre?, le dice. Si eres hijo del Dios, si eres hijo de Él, convierte esta piedra en pan. El pecado no estaba ni siquiera convertir la piedra en pan. El pecado era que Cristo se diera a lo que Satanás estaba insinuando. Le estaba diciendo, tú no eres hijo de Dios.
Y para probar que eres hijo de Dios, debes convertir esta piedra en pan, a ver si es cierto. Entonces Cristo hubiera desconfiado de Dios, así como Adán y Eva desconfiaron de Dios y comieron del fruto del árbol prohibido. Entonces Cristo dice, escrito está. Porque Él no dijo, yo pienso, yo creo que lo mejor es que no lo haga. Él se va y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si van a ver las otras tentaciones de Cristo, ¿a dónde se refiere Él? Va a la palabra de Dios. Es algo que nosotros debemos hacer, no es lo que yo pienso, es lo que escrito está. Y acuérdate tú, no es lo que el sacerdote diga, no es lo que el pastor diga, es lo que escrito está. Y si escrito está, amén lo que ellos dijeron. Pero si no está escrito, ten cuidado, te están engañando y puedes perder la vida eterna. Si no recapacitas y si no vas a la palabra de Dios. Por eso estamos insistiendo, debes escudriñar, estudiar. No te estoy diciendo debes leer, debes escudriñar, estudiar la palabra de Dios. Y para estudiarla y escudriñarla debes leerla. Pero no la leas, escudriñala y estúdiala. Es la única manera de que no te engañen. Ahora bien, ya hablamos un poco acerca de por qué estas personas estaban denunciando a estos tres jóvenes, que era lo que ellos no querían de estos tres jóvenes, era su perfecta fidelidad al Dios viviente. Perfecta fidelidad al Dios viviente. Si tú tienes una perfecta fidelidad al Dios viviente, quienes te rodean te van a despreciar. A menos de que ellos también tengan y quieran tener una perfecta fidelidad al Dios viviente. Y no depende de mí ni de ti tener esa fidelidad. Depende del Dios del cielo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora bien, vayamos a los versos 13 en adelante, del 13 al 18. Vea lo que pasa. Entonces Nabucodonosor dijo, con ira y enojo, que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego, y luego fueran traídos estos varones delante del rey. Imagínate usted el monarca de todo el mundo conocido, que su palabra no sea obedecida. ¿Qué les va a esperar a estos tres jóvenes? Imagínense ustedes, el rey. El versículo 14 dice, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad? O sea, le está diciendo, ¿es verdad lo que están diciendo estos caldeos, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que yo levanté? ¿Qué hubieses contestado? No. O sí, es verdad. Veamos lo que contestaron estos tres jóvenes para no poner palabras que ellos no dijeron. Siguen diciendo, ahora pues estáis prestos para que oyendo las bocinas, otra vez los instrumentos, las flautas, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampoña y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que yo hice. Porque si no la adoráis, en esa misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios en minúscula será aquel que os libre de mi mano? ¿Por qué dijo él qué Dios? O sea,
El rey veía al Dios de ellos como otro Dios más de Babilonia. Y él está diciendo, yo soy más poderoso que todos esos dioses. Por eso hizo la estatua de oro y todos debían postrarse ante ella. No hay ningún Dios ni en Babilonia ni el de ustedes que los liberen. Y si ustedes ven por qué continuamente está hablando de instrumentos musicales, estudien eso en la Biblia. A la luz de la Biblia, estudien a ver qué realmente instrumentos musicales y cómo nos afectan. Hay un tema en YouTube que es de Oliver Coronado. Búsquenlo, busquen Oliver Coronado, la música, y se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Versículo 16. Dice, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no cuidamos de responderte sobre este negocio. Esa es mi traducción. Otras traducciones dicen, no necesitamos responderte sobre esto. No necesitamos pensarlo. Ya lo hemos decidido. Es la respuesta de estos tres jóvenes. El rey, aunque ellos desobedecen, le está dando una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque el rey se acuerda de quiénes eran y que cuán necesarios son para el reino de Babilonia. Que como ellos, ¿se acuerdan en el capítulo 1 donde estudiamos? 10 veces más inteligente que todos ellos. Dice el versículo 17. He aquí nuestro Dios, la respuesta de ellos, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. 18. Y si no, sepas, oh rey, que a tu Dios no adoraremos y a la estatua que tú levantaste no honraremos. Otras traducciones dicen no nos inclinaremos o adoraremos. Pero ven ustedes que honrar, adorar y así sucesivamente es un sinónimo. Por eso hablábamos de Job, bendito y amado Job, su fe. Cuando estaba bien y Dios y la protección de Dios estaba sobre él en todas sus cosas, daba honra y gloria a Dios. Y cuando estaba mal, daba honra y gloria a Dios. No tenía nada, lo perdió todo porque Dios le dio y le permitió a Satanás probarlo. Otro tema muy interesante ese. Satanás tenía acceso al cielo antes de que Cristo muriera. Él llegó al cielo. Si lees el libro de Job, llega al cielo y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y ahí mismo Dios le dice, Satanás le dice, de rodear la tierra. Aun cuando fue escrito eso, el libro de Job, el ser humano no sabía que la tierra era redonda, rodear la tierra. Y ya Job lo había establecido por medio del Espíritu Santo que le había revelado que la tierra era redonda en ese tiempo. Y entonces Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Justo como él no hay uno en la tierra. ¿Qué significa justicia? ¿Quién fue el justo que murió por los injustos que dice la palabra de Dios? ¿Quién? Jesús. ¿Y por qué a él se le dice justo? Porque él no transgrede la ley de Dios.
En él no hay pecado, dice la palabra de Dios, mas se hizo pecador por nosotros. Él no transgredió la ley de Dios y por eso Dios dice que es el justo de Dios. Y cuando habla de Job, que le dice, como él no hay justo, ¿qué está diciendo? Job guardaba la ley de Dios. Interesante, ¿no? Todavía no había sido dada la ley de Dios y ya Job la guardaba. Ok. Vamos a continuar con respecto a esto. Sigue diciendo, dice, si Dios quiere, nos va a librar, pero si no quiere, sepas que tampoco vamos a adorar a la estatua, le dicen estos 3 jóvenes. ¿Qué fe? Ellos sabían que su recompensa no era en este mundo. La recompensa de ellos no está aquí en esta tierra. Aquí somos peregrinos y extranjeros. Aquí estamos viviendo por unos nanosegundos. No sé si sabes qué es un nanosegundo, pero es menos que un milisegundo. Y un milisegundo son 1000 veces en lo que se divide un segundo. Estamos viviendo ese poquito de tiempo por lo que vamos a vivir por una eternidad. Ahora bien, ellos sabían eso y por eso ellos decían, no vamos a perder la gran recompensa y no vamos a deshonrar a nuestro Dios inclinando y adorando a otros dioses por simplemente no morir en esa tierra. Porque iban a morir si los echaban al horno de fuego. Porque vea lo que dice. El 18. Sepas, oh rey, que a tu Dios no adoraremos y a la estatua que levantaste no vamos a honrar. El 19 dice, entonces Nabucodonosor fue lleno de ira, se demudó su figura, su rostro, sobre Sadrach, Mesach y Abednego, habló y mandó que el horno se encendiera, o sea, se calentara 7 veces más de lo que ya estaba. De lo que ya estaba o ya había sido encendido, mientras estaba siendo mantenido ahí. O sea, ellos iban a morir. La lógica humana dice, es más, vamos a seguir leyendo, y dice que los mismos que lo echaron murieron, porque cuando a ellos los metieron, el aire caliente inclusive sale, porque entra, va a haber un cuerpo que va a ocupar ese espacio, entonces el aire debe salir para que ese cuerpo ocupe ese espacio. Y ese mismo aire caliente mata a los soldados fornidos. Vea lo que sigue diciendo. Y mandó a hombres muy vigorosos, o sea, no eran unos flacuchos, que tenían en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego, ardiendo. El 21 dice, entonces estos varones atados a sus manos, atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. O sea, ellos fueron atados y juntamente todo lo que tenían también con ellos fueron echados al horno de fuego ardiendo. Sigue diciendo el versículo 21. Dice, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzadas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados al horno de fuego ardiendo. Dice el 22, porque la palabra del rey daba prisa, o sea, él estaba encolerizado y era un mandato que tenía que cumplirse inmediatamente. Y había procurado que se encendiera mucho la llama del fuego. Dice, porque la palabra del rey daba prisa y había procurado que se encendiera mucho. La llama de fuego mató a aquellos hombres que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Imagínese usted que murieron estos hombres fornidos que los lanzaron ahí adentro.
Sigue diciendo el 23, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. ¿Estarías tú dispuesto a morir por la verdad que conoces? ¿Estarías tú dispuesto a morir por seguir la palabra de Dios? ¿Estarías tú dispuesto a decir, doy mi vida porque no quiero deshonrar a Dios? Hay varios ejemplos en la Biblia donde pasa esto, donde personas enemigas de Dios tratan de coercionar a los hijos de Dios a que hagan lo que ellos dicen y a deshonrar a Dios, y los amenazan con la muerte. El Sanedrín judío, ¿qué fue lo que hizo con los apóstoles? Los mató uno a uno. Con Cristo, ¿qué hicieron? Como no los podían obligar, lo matan también. Con estos 3 jóvenes, ¿qué quisieron hacer? Matarlos también. Con Daniel, ¿qué quisieron hacer? Matarlos. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia. Esteban, el primer mártir, ¿qué hicieron con él? Lo mataron. ¿Por qué? Porque no podían de ninguna manera hacer que deshonrara el nombre de Dios. ¿Qué vas a hacer tú cuando te traten de obligar a desobedecer la palabra de Dios, a deshonrar a Dios? Cuando tú comiences a estudiar la palabra de Dios y les digas a tus dirigentes, no es esto lo que dice la palabra de Dios. ¿Vas a ceder por sus amenazas o vas a hacer como estos 3 jóvenes, lanzado al lago de fuego, teniendo fe en el Dios Todopoderoso? Ahora bien, continuemos con el versículo 24. Dice, entonces Nabucodonosor se espantó. Anteriormente estaba o tenía ira o cólera. ¿Qué pasa con su ira y su cólera? Se convierte en espanto, en terror. Algo está pasando. Y dice el versículo 24, sigue diciendo, y se levantó aprisa y habló y dijo a los de su consejo, ¿no hemos echado a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey, fueron lanzados 3 varones. El 25 dice, y respondió él y dijo, he aquí yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos, y al parecer el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Es interesante como, bueno, esta traducción lo traduce como al Hijo de Dios. La traducción literal es a un ser divino. Nosotros sabemos que en realidad sí era Cristo el que apareció ahí para rescatar a estos 3 jóvenes hebreos. Pero Nabucodonosor no tenía conocimiento de Cristo. Había conocido del Dios y no tenía conocimiento del Hijo de Dios. Por eso él dice, un cuarto ser, un ser divino, veo yo ahí. Ok. Impresionante el milagro, impresionante lo que pasa. Este rey que gobernaba toda la tierra no tenía dominio propio. No se podía gobernar a él. Era esclavo de su orgullo, de su poder y así sucesivamente. Por eso él pide que sean echados al horno de fuego ardiente. Sigue diciendo que lo calentaran más veces para que fueran exterminados en menos tiempo posible. Pero Dios hace un milagro impresionante. Leamos el versículo 26 en adelante.
Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego y diciendo y habló a Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. El poder que Dios tenía para salvarlos, que dice que ni siquiera ellos tenían el olor a fuego en sus ropas. Sus ataduras fueron quemadas y fueron libertados por Dios. El 27 dice, y se juntaron los grandes, o sea, ese gran milagro que decía precisamente en el versículo 27 de Daniel, se juntaron los grandes, los capitanes del consejo del rey para mirar a estos jóvenes del fuego. Estos varones, como el fuego no se enseñoreó de ellos, de sus cuerpos, ni de su cabello, de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego pasó por ellos. Es increíble el milagro que hace Dios. Y ahora aquello que el rey quería, que era que adoraran a él y a su estatua, ahora se transforma en admiración para con todo Babilonia otra vez. Las personas ahora ya vuelven la mirada ¿a quién? Al Dios verdadero. Y dice, vamos a ver esta maravilla que está sucediendo. Nunca antes habían visto algo parecido. Esto es increíble. Es más, leamos el versículo 28 y dice, Nabucodonosor habló y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que esperaron en él, y el mandato del rey no obedecieron y entregaron sus cuerpos antes a que sirvieran ni adoraran a otros dioses. O sea, el rey Nabucodonosor reconoce al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego como el Dios supremo, como el que hace milagros, como el que sí podía libertarlos de sus manos. Es ese Dios, el Dios al que debemos obedecer tú y yo, no a un sacerdote, no a un pastor. Debemos obedecer lo que Dios dice en su palabra. Es a Él al que debemos obedecer, es a Él al que debemos dar honra y gloria, es a Él al que debemos seguir, no a líderes humanos. Y si esos líderes humanos nos dicen que debemos seguir a Dios, atendamos su voz. Sigue diciendo el 29, por mí pues se pone decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será descuartizado y su casa puesta en muladar, por cuanto no hay otro Dios que pueda librarlos como este. Entonces el rey se ennobleció con Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia, o sea, los restableció nuevamente. Bueno, estimado amigo, hemos estudiado el capítulo 3 de Daniel. Lastimosamente ya el tiempo se nos venció. Lo único que pido es ni siquiera que te acuerdes de lo que yo te dije. Lo único que te pido es que busques y escudriñes tú lo que hemos estudiado hoy. Lo único que te pido y suplico a Dios es que te motive a estudiar su palabra y Él te va a revelar la verdad. Te va a decir qué debes hacer y cómo lo debes hacer. Bendito sea el Dios de Israel. Bendito sea el Dios y dé paz a tu vida y dé paz a tu familia. Te pido que inclinemos el rostro para tener la oración y darle gracias a Dios porque nos ha permitido estudiar su palabra. Gracias, Padre, porque nos has permitido abrir tu palabra y estudiarla, porque nos has permitido conocer que debemos ser fieles a ti sobre cualquier cosa. Y tú, oh Dios, si has de rescatarnos del peligro, amén, pero si no, como los jóvenes dijeron, sepas que no queremos deshonrarte ni te hemos de deshonrarte. Gloria sea a nuestro Dios por siempre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama